Origen y contexto de la planificación educativa. Hola, mi nombre es Yasmín Trejos Fernández, pertenezco al Centro Universitario de San Vito, curso la carrera de Educación General Básica para primero y segundo ciclos. Considero que la planificación educativa hace referencia a todo un proceso sistemático que busca en la medida de lo posible organizar y orientar los procesos educativos. Todo esto con el fin de alcanzar la calidad de la educación. Para que esto suceda hay que tomar en cuenta los recursos disponibles, la infraestructura, las políticas de inclusión, equidad y universalidad de la educación. La planificación de la educación en un país está influenciada por acontecimientos internacionales, lo cual amplía su ámbito de acción. Venegas 2019, página 9. En el caso de Costa Rica, la planificación educativa tiene como objetivo alcanzar la equidad de la educación en la medida de lo posible. Busca adaptarse a una sociedad en constante cambio y responder lo mejor que se pueda a las necesidades educativas. Evolución histórica de la planificación educativa. En 1948 fue creada la CEPAL. Su creación buscaba la sensibilización política que permitiera desarrollar procesos de planificación, pues existían pocos recursos disponibles, pero era necesario su aprovechamiento. En 1950 fue necesario que la educación diera respuesta al crecimiento económico, cultural y social de América Latina, luego de las consecuencias provocadas por la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1957, durante la Segunda Conferencia Interamericana de Ministros de la Educación, se trataron temas sobre planeación educativa, el ordenamiento, reorganización y financiamiento de los sistemas educativos. La Organización de los Estados Americanos y la UNESCO promovieron el Seminario Interamericano sobre Planeamiento Integral de la Educación en 1958. Para 1960, esta década es conocida como la Edad de Oro de la Planificación Educativa. Se aceleró el avance educativo, lo que provocó la creación de oficinas de planificación de la educación. En 1960 se fortaleció el concepto de desarrollo educativo relacionado con la economía. Venegas 2019, página 13. Desde ese momento se percibe la educación como una inversión para el progreso económico y social. En 1962 se llevó a cabo la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América Latina. También se creó el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES. En 1963, por iniciativa de la UNESCO, se creó el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación. También se creó la Oficina Centroamericana de Planificación. En 1968 se evidencia la necesidad de formar expertos en planeamiento educativo, por lo que se creó el Centro Regional de Planeamiento de la Educación en América Latina. En 1970 el Estado invierte recursos económicos en la educación. La misma contaba con el interés político y cada vez más personas se matriculaban en los diferentes niveles educativos. En 1974 se lleva a cabo el segundo seminario de planeamiento de la educación en América Latina. En esta década se comenzaba a notar la calidad de la enseñanza y de la igualdad de oportunidades educativas para la población. En el 78 la UNESCO realizó varios estudios con el fin de diagnosticar los sistemas educativos con relación con los problemas existentes, perspectivas y políticas de diversos gobiernos. Venegas 2019, página 18. En 1978, en Costa Rica, y por iniciativa de doña María Eugenia Dengo, el Programa Nacional de Capacitación para Administradores de la Educación en Servicio, en un convenio entre el MEP y la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, el Gobierno de España y de la UNESCO. En 1980, al enfrentar la crisis económica mundial, la planificación educativa perdió el respaldo y financiamiento. Se realizó el seminario Reflexiones y experiencias sobre la planificación de la educación con énfasis en la realidad centroamericana. Según Venegas 2019, mencionando a Venegas 2007, durante esta década la educación evolucionó bajo tres influencias: impacto de la crisis económica mundial, los resultados obtenidos en la década anterior y los trabajos sobre investigación educativa y desarrollo. Esto lo encontramos en la página 19 de la unidad didáctica. En 1980, en Costa Rica y otros países centroamericanos tuvieron experiencias innovadoras sobre planificación educativa, poniendo en práctica elementos de planificación participativa, regionalización, desconcentración, nuclearización, microplanificación educativa y planificación de base. En el 90 en México se lleva a cabo el Congreso Internacional Planificación y Gestión del Desarrollo. En el 94 se efectuó en Costa Rica un taller sobre los roles y desafíos de la planificación de la educación. En el 97
En Costa Rica se impartió el seminario Taller de la Educación de la Planificación Educativa con miras al siglo XXI. Durante los primeros 15 años del siglo XXI, la planificación educativa requiere del mejor desempeño posible que permita desarrollar estrategias en todos los niveles educativos. Estas deben ser contextualizadas a la vida y al trabajo. Se requiere que sean menos normativas y más estratégicas, relacionadas a la realidad de los educandos. IP 1990, mencionado por Venegas 2007, indica: la planificación de la educación se halla en crisis por diversos motivos. Venegas 2019, página 25. La causa de estas crisis son falta de recursos, lineamientos mal definidos o sin determinar, inestabilidad política, rechazo a la planificación, discrepancias entre quienes hacen la planificación y los encargados del sistema educativo. La planificación educativa ha alcanzado algunos logros, sin embargo, su evolución enfrenta dificultades, falta de formación y cooperación financiera. Los procesos políticos frenan y limitan los procesos educativos. La planificación educativa se ve afectada por el cambio de los gobiernos. Inician con algunos planes que son interferidos en media gestión. Esto es muy recurrente en Costa Rica. Se aplican pruebas FARO, luego se cambian por otras. Mientras son sumativas, son diagnósticas, esto perjudica el sistema educativo. Los principios fundamentales de la planificación educativa son principios de universalidad, unidad y coherencia, de previsión, de sincronización, racionalidad, objetividad y precisión, participación, sencillez y factibilidad. Planificación educativa en Costa Rica y Centroamérica. La planificación educativa en Costa Rica responde a las necesidades del país y se desarrolla según la legislación nacional. La planificación de la educación costarricense está estrechamente relacionada con la evolución de este proceso en América Latina. Costa Rica hace grandes esfuerzos por lograr la calidad de la educación. En el 2016 se creó la política educativa, donde se coloca a la persona como centro del proceso educativo. A pesar de esto, la realidad es muy diferente. La desigualdad permea los contextos educativos del país, sobre todo en escuelas rurales. El país se ha desarrollado en tres modalidades de planificación educativa: nuclearización educativa y participación conjunta de escuelas y comunidades para mejorar la educación. El Plan Nacional de Desarrollo Educativo ha ampliado la obligatoriedad de la educación y el acceso a educación gratuita. La regionalización del sistema educativo. Hay direcciones regionales, supervisores por circuito, directores a cada institución. Todos siguen las políticas educativas y curriculares del MEC. Los países centroamericanos, exceptuando Costa Rica, han presentado baja calidad educativa y mucho analfabetismo. Los países vecinos no dan importancia a la formación preescolar. Eso sí se debe resaltar en nuestro país, pues este año se celebraron los 100 años de la educación preescolar. En Centroamérica existen niveles muy altos de pobreza, sin embargo hay que hacer un paréntesis. Probablemente Costa Rica no refleje niveles tan altos de pobreza y de insuficiencia en la cobertura escolar básica, pero sí existe una marcada brecha social y es probable que se evalúen los centros educativos del área metropolitana. En las zonas rurales se toman en cuenta datos de escuelas centrales, pero la realidad educativa de algunas escuelas es precaria. No existe igualdad, equidad y universalidad. Los presupuestos de estas escuelas son limitados, así como su acceso a la tecnología, muchas de ellas sin comedor escolar, sin acceso a lo mínimo, cosas que no se evidencian en los informes de calidad educativa que alcanza el país. La toma de decisiones sobre la planificación educativa es un proceso centralizado. Quienes lo realizan no salen de sus oficinas, no tienen conocimiento de los contextos demográficos, educativos y económicos. Se habla mucho de abandonar los métodos tradicionales de enseñanza, sin embargo la planificación educativa continúa siendo tradicional. Desde 1970 no hay nada novedoso. La planificación educativa debería valorar la posibilidad de evaluar a los docentes, eso sí se desea alcanzar una educación de calidad. Lastimosamente, esta profesión brinda propiedades a estas personas sin evaluar su desempeño y compromiso. La planificación y el currículum educativo deberían estar complementados. Los contextos de la planificación educativa son contexto político, demográfico, económico y financiero y contexto educativo. Ya concluyendo el recorrido hecho en la evolución histórica de la planificación, se permite conocer los esfuerzos realizados por los gobiernos de América Latina, con el fin de lograr una adecuada planificación educativa que asegure la calidad de la educación pública. Sabiendo además que la planificación requiere de principios fundamentales, los cuales son puntos claves para evitar dejar espacios de error en un asunto tan delicado como es la educación. Se vinculan los cuatro contextos de la planificación: político, educativo, demográfico y económico, siendo cada uno de ellos parte fundamental e infaltable de este proceso. Se
analiza que si bien es cierto que se ha avanzado bastante, aunque no lo suficiente, porque existen muchos factores que se deben mejorar en cuanto a educación se refiere. La imagen, por ejemplo, es evidencia clara de que la educación en Costa Rica no brinda igualdad de oportunidades. Estos niños no gozan de laboratorios de informática, de conexión a internet, de clases de inglés, puede que no cuenten ni con electricidad ni agua potable en su comunidad. La desigualdad que enfrentan los condena a la pobreza, a vivir aislados en lugares donde el transporte público está a varias horas de camino. Es importante que los políticos, los profesionales en planificación y las autoridades educativas presten atención a estos sectores sociales olvidados, que mejoren sus condiciones de vida, de acceso a la educación, a la igualdad real, de la que tanto se presume en el país pero que no existe. Duele el corazón al ver el fervor patrio que mantienen, sin importarles que la sociedad voltee la cara ante sus necesidades.